Amigos, muy buenas noches. Para mí es un placer estar en este espacio. Es miércoles de neuroeducación. Muchísimas gracias por participar en este espacio. Para Crisálida es un placer escucharlos, aprender de ustedes y tener las recomendaciones que ustedes nos hacen sobre temas. Hoy escogimos ese tema que es supremamente interesante y que para muchos docentes es inquietante, se vuelve inquietante en la forma de cómo resolver las dificultades en omisiones, en inversiones que tienen algunos de sus niños. Y la pregunta es, bueno, ¿será que se está entonces invirtiendo? ¿Hasta qué edad entonces debe hacerlo? ¿Será entonces que ya tiene un problema de aprendizaje? ¿Será que este niño de 3 años tiene una dificultad? ¿O este niño de 10 años tiene una dificultad? Vamos a revisar un poco sobre los procesos neurofuncionales que están implicados en la sintomatología de la omisión y la inversión. Entonces vamos a revisar en 15 minutos unos conceptos bien generales, pero con algunas estrategias que podemos desarrollar dentro del aula, inclusive en procesos terapéuticos, y que nos da pues respuesta a la sintomatología presentada por muchísimos niños. Que les digo, a veces las omisiones o las inversiones no son ya problemas de aprendizaje. Hay que revisar varias características, como lo vamos entonces a trabajar ahorita. Entonces, muchísimas gracias y vamos a empezar. Entonces, este tema es supremamente interesante, omisiones e inversiones, y tenemos que dar definiciones, pero vamos a dar definiciones cortas. Entonces, ¿qué es una omisión? ¿Sí? ¿Qué es una omisión? Pues básicamente una omisión es una delección. Cuando nosotros hablamos de delección, significa entonces sustraer, quitar, borrar. Y parece que mentalmente entonces el niño borrar algunas letras, ¿sí? O inclusive algunas sílabas, o puede ser inclusive algunas palabras. Y eso se ve repetitivamente, o sea, en procesos de lectura y de escritura, entonces se ve de forma repetitiva. Entonces, lo que significa que el niño se va a sustraer letras, en Colombia decimos comerse las letras, entonces va a sustraer las letras y bueno, eso lo va a traer dificultades en su proceso de enseñanza, de aprendizaje. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos un niño entonces lee silla cuando entonces es sillas, o puede entonces leer capo cuando es campo. Entonces, miren que ahí las alteraciones pueden ser significantes porque estamos hablando de singular o plural, pero también entonces puede cambiar todo el significado de la palabra, de capo a campo, y pues son dos conceptos bastante diferentes. Ahora bien, ¿cuál es el concepto de inversión? ¿Qué es una inversión? Una inversión es básicamente una traslación o un giro. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de que hay una letra que se puede cambiar, ¿sí?, en la palabra. Entonces esa letra se cambia en la palabra y por lo tanto entonces se altera o la lectura o el significado de la palabra como tal. O podemos girar, entonces hacer un giro en esa letra. Y esa letra que era por ejemplo una B, al girar termina entonces en una D. Y eso es lo que llamamos entonces inversiones. Esas son las más características de las inversiones. Por ejemplo, una P se puede combinar con una Q, una B con una D, una P, por ejemplo, con una D, y tenemos entonces unas de bastante alteración. Por ejemplo, una W se puede confundir con una M, una Q con una B, una N, por ejemplo, con una U. También tenemos unas características bien interesantes, por ejemplo, una M con una N, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una combinación que se puede dar entre una sustracción o se puede dar entonces también una inversión. Hay muchísimos niños que confunden este tipo, o sea, esta E, pueden confundirla con este tipo de vocal, que es la A, ¿sí? Pero escrita en esta forma, que es la que aparece normalmente en nuestros computadores. O una G de esta forma, por ejemplo, esta G la puede confundir con esta P. Tenemos otras modificaciones, por ejemplo, miren esta T. Esta T se puede confundir con esta F o esta W con esta N. Miren que dentro de las combinaciones es muy normal que combine, por ejemplo, la B con la D, la P con la Q. Pero, como estamos viendo, hay algunos gráficos
o unas letras que tienen entonces, pueden ser susceptibles de ser modificadas a nivel visual por el niño. Y entonces algunos ejemplos de esas modificaciones o esas inversiones, por ejemplo, es el niño lee cadallo y es caballo, o entonces lee apa y es hada, o puede entonces rabar y cuando es radar. Esas entonces combinaciones las llevan constantemente y eso es lo que crea entonces algunas dificultades en el proceso de lectura y escritura, sobre todo si el niño apenas está adquiriendo el proceso. Ahora bien, ¿cómo vamos a ver o cómo neuroeducación ve el concepto de las omisiones y las inversiones? Primero, las omisiones las ve desde la parte oculomotora y la parte de la inversión la ve desde el procesamiento visual. Aquí hay algo muy importante, cuando nosotros decimos que la omisión se ve desde la parte oculomotora, no se está descartando todos los otros problemas. Recuerden que toda la función oculomotora, que es una habilidad motora fina, está entonces superpuesta a otro desarrollo de otras habilidades. Por ejemplo, el caminar, el correr, el saltar, el aprender derecha e izquierda ayuda a que el movimiento ocular sea entonces eficiente. Por lo tanto, está superpuesto. Pero si uno revisa, cuando un niño tiene entonces algunas omisiones, se da básicamente por una alteración en su funcionamiento oculomotor. ¿Qué pasa con las inversiones? Se da entonces desde un proceso visual, pero recuerden que el proceso oculomotor y visual están integrados y también entonces está superpuesto a otras habilidades funcionales básicas a nivel motor. Pero aquí viene lo interesante. Entonces la pregunta es, ¿nuestro niño o la persona que entonces estamos reconociendo, el estudiante que tiene las dificultades, solo tiene problemas de omisiones e inversiones o tiene algunas otras dificultades? Por ejemplo, ¿tiene dificultades en el tamaño de la letra? ¿El tamaño de la letra cómo está? ¿Está muy grande? ¿Está muy pequeña? ¿Le cae dentro del renglón? ¿Maneja los espacios? Por ejemplo, en un espacio como el cuaderno. También puede hacer superposición. ¿Qué es superposición? Es básicamente colocar letras o unas letras entonces van arriba y otras abajo. Está escribiendo, por ejemplo, caballo y la B, por ejemplo, queda arriba y terminaría siendo entonces parecida a una P en el otro renglón. Eso es lo que llamamos superposición. También se da algo que se llama soldadura. ¿Y qué es ese concepto de soldadura? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando escriben o escribimos mal una palabra, podemos entonces tachar. Pues muchos niños con dificultades en el aprendizaje o que tienen mucha tendencia a hacer omisiones e inversiones, también entonces lo que hacen es tachar la palabra y colocarla al lado y, por ejemplo, iban a colocar una B y entonces la tacha, se dan cuenta y colocan la D, o inclusive la pueden hacer con una E, confundirla con la A. Entonces, eso es lo que llamamos soldadura. Son niños que tachan muchísimo constantemente en su proceso de escritura. Fluidez es básicamente la capacidad para poder escribir, poder entonces tener movimientos organizados y rápidos en el momento de escribir. Va desde el cómo agarramos entonces el lápiz o el lapicero y podemos entonces hacer el trazo para poderle dar significado, que entonces sería la parte gráfica. Y definitivamente necesitamos que esa letra entonces sea legible, que pueda entender. Neuroeducación no hace tanto énfasis en la parte de la estética, o sea, es que tiene que ser una letra hermosa, ¿sí? Lo que hace énfasis es que se pueda entender, que el estudiante, el niño se entienda y que pues también entonces la persona que lo va a leer pueda entonces entender lo que el niño, ¿sí?, o la persona está escribiendo. Entonces la parte de la legibilidad es clave. Entonces la pregunta es, ¿nuestro niño tiene, además de las omisiones o inversiones, también estas dificultades? Eso es lo que hay que revisar. Entonces, ya aquí, teniendo en cuenta que si un niño, además de las omisiones y las inversiones, tiene alguna de esas características dentro del proceso lectoescritor, entonces vamos a reconocer que tenemos que hacer un trabajo, un plan de acción. Por ejemplo, las omisiones, recuerden, es básicamente por unas alteraciones en el seguimiento visual. Ese seguimiento visual, ¿sí?, a veces se da entonces no lineal, sino que se da entonces sobre todo sobre las sílabas. No sé, pero alguna palabra difícil, por ejemplo, cuando uno va a leer una palabra difícil para un niño, por ejemplo, alianza, entonces el niño empieza alianza.
O cuando tenemos una palabra nueva que no hemos leído, que no es tan cotidiano, entonces lo que hacemos nosotros, empezamos a formar entonces sílabas y leemos la palabra con sílabas. Pues los niños que apenas están formando su proceso lectoescritor se les dificulta hacer el seguimiento, leer entonces de corrido y empiezan a tener saltos sobre la línea media o inclusive antes, y eso lleva a que pues entonces tenga alguna alteración. ¿Listo? Muy bien, Cristina, sí, me dicen que está mostrando al revés. Lo que pasa es que la cámara lo voltea, pero ahí entonces ya hay las omisiones y entonces hace el proceso de seguimiento. Pero miren que este niño entonces va a tener unos saltos, y en esos saltos es donde empieza a borrar, digamos, mentalmente algunas letras, ¿sí? Inclusive palabras. Ya un niño que borre palabras es mucho más complejo, pero normalmente son letras y son coincidencialmente, y cuando digo coincidencialmente, cuando uno hace el análisis, pero eso tiene una explicación neurofuncional, son las letras que más les cuesta. Por ejemplo, la S, la P, la Q, la B, la D, son letras difíciles a nivel perceptual, y entonces el niño tiende a sustraer, a hacer una delección de esas letras, y por lo tanto entonces su lectura, inclusive su lectura y escritura, se empieza entonces a afectar. Entonces, en cuanto a las omisiones, ¿qué hay que tener en cuenta? El seguimiento visual, y ese seguimiento visual, ¿que lo hace? La parte oculomotora. Recuerden, aparte, la parte oculomotora. ¿Cómo estamos en esa parte de las inversiones? Las inversiones entonces tienen un proceso, ¿sí? Un proceso visual, ¿sí? Las inversiones vamos a relacionarlas con un proceso visual. Y aquí algo supremamente interesante desde neuroeducación. Todos vemos al revés, o sea, todos vemos al revés. El proceso entonces ocular y de reflexión siempre se ve al revés. Bueno, ahorita por la cámara y las letras, pero siempre estamos constantemente todos, o sea, el sofá que tenemos en la casa, el televisor que tenemos en la casa, nosotros lo estamos viendo al revés. ¿Qué es lo que pasa? Es nuestro cerebro el que hace el cambio, gira la figura y le da el significado visual y el concepto visual que tenemos. Y eso pasa con nuestras letras. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vemos al revés y nuestro cerebro todavía tiene dificultades en la acomodación o en la estimulación, pues un niño que ve al revés y su cerebro no está procesando la información, ¿qué va a hacer? Pues simplemente va a copiar al revés. Y esa es una de las explicaciones cuando un niño tiene problemas de lateralidad, pues entonces no va a poder copiar las letras, porque simplemente va a tener dificultades, porque como lo está viendo al revés, su cerebro no procesa la información, pues entonces él, cuando lo va a copiar, pues simplemente inclusive lo ve al revés y lo va a escribir entonces al revés. Entonces esta foto me encanta porque básicamente el proceso visual lo hace entonces, se hace inverso, ¿cierto? Al revés, pero es a través de una estructura que se llama el tálamo, el que entonces toma esa figura, ¿sí? Básicamente una estructura que se llama el geniculado lateral, que está en el tálamo, y el tálamo es entonces el que manda información a la parte posterior de nuestro cerebro, que es el occipital, y es entonces el que voltea la figura, le da el significado. Entonces recuerden, cuando un niño está copiando las letras, pues tiene que entonces saber cuál es la derecha y la izquierda, arriba, abajo. ¿Para qué? Para que cuando esté entonces haciendo la A, pueda entonces organizar, no solamente en la parte visual, sino que haga un procesamiento neurológico que le permite identificar rápidamente la A. Entonces, si yo lo reconocemos que la parte oculomotora, la parte visual, es determinante para poder hacer procesos de lectura y escritura, y que niños menores a 4 años apenas están reorganizando toda su función perceptual y toda su función neurológica o de maduración neurológica, entonces podemos reconocer que cuando un niño de menor a 4 años está aprendiendo las letras y los números, pues invierte, no hay ninguna dificultad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es favorecer el proceso de maduración cerebral. ¿Y cómo hacemos ese proceso de maduración cerebral? Pues a través entonces de la estimulación psicomotora, ¿sí? El juego sensoromotor es el mejor estimulante para que el cerebro organice todas las funciones, y por lo tanto entonces él ya cuando vea algo y haga el procesamiento inverso, pues su cerebro entonces diga no, lo voltea, y entonces ya pueda organizar la A o las diferentes letras o los números que nosotros le estamos enseñando. Pero ¿qué pasa? Hay niños que tienen 8 años, 10 años y todavía están invirtiendo. Entonces ahí ya tenemos una dificultad.
porque 10 años y todavía está invirtiendo significa que su cerebro todavía no ha logrado el procesamiento y las conexiones necesarias para ¿qué? Para poder entonces organizar visualmente, procesarlo y ejecutarlo. ¿Qué significa eso? Pues escribir adecuadamente. Y entonces es un niño que nos está mostrando que le hace falta madurez a nivel sensoromotor y por lo tanto pues va a tener problemas de aprendizaje, porque se va a quedar atrasado cuando escribe, porque no le va a gustar escribir, porque pues no le va a ir bien en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es básicamente por un problema o una alteración en la madurez de ese cerebro. ¿Cuál puede ser la técnica o cuáles son de las técnicas? Y acuérdense que aquí estamos hablando de neuroeducación, y neuroeducación tiene entonces un modelo que se llama modelo de entrenamiento. ¿Sí? Estamos buscando entrenar o favorecer esas conexiones neurológicas. Ojo, aquí estoy hablando de niños con cerebro intacto. ¿Sí? Si el cerebro ya está alterado, por ejemplo una parálisis cerebral, entonces un evento cerebrovascular, o sea un niño con una alteración ya a nivel del cerebro, pues tendríamos que revisar procesos ya un poco más terapéuticos para mirar cuál es la mejor estrategia que podemos entonces pues hacer. Pero es un niño, muchos niños no tienen diagnóstico y hacen omisiones e inversiones, entonces nosotros podemos hacer un modelo de entrenamiento. ¿Y cómo se hace el modelo de entrenamiento? Entonces básicamente hay dos espacios, el general y el específico. ¿Qué significa el general? A trabajar toda la parte psicomotora. Profes y padres de familia, tenemos que favorecer toda la inteligencia sensoromotora de nuestros niños. Tenemos que hacerlo, dejarlos jugar, estimularlos para el juego. Ahora que estamos más en nuestras casas, buscar cómo hacemos circuitos motores, cómo tenemos que meternos debajo y al lado del sofá, por arriba del sofá, por debajo de la silla, cómo tenemos que saltar, cómo podemos entonces, no sé si podemos hacer un columpio, cómo nos podemos arrastrar, cómo podemos hacer juegos de pegar, por ejemplo, en la pared, de un lado al otro. O sea, tenemos que movernos y favorecer. Ahorita que los padres están mucho más tiempo con sus hijos, pues aprovechar ese momento. Pero la invitación de neuroeducación es que las aulas también favorezcan ese aprendizaje sensoromotor. Si nosotros preparamos a nuestros niños desde pequeños a tener entonces una estimulación sensoromotora, podemos mejorar muchísimo más nuestros procesos de adquisición de la lectura y escritura. Pero cuando ya tenemos muchísimas dificultades, ¿cierto? O más dificultades en omisión e inversión, vamos a hacer un trabajo específico. ¿Qué significa? Que entonces vamos a trabajar sobre la falla o sobre el síntoma. ¿Cómo vamos a hacer rápidamente esto? Vamos a demorar 5 minutos más, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Vamos a crear palabras a través de las letras. Porfa, les voy a pasar 3 letras. 3 letras, porfa, rápido en el chat. Necesito que hagan una palabra que incluya estas 3 letras. HPT, porfa, los veo en el chat. Necesito HPT, una palabra que incluya esas 3 letras. Vamos. Vamos, amigos. Una palabra que incluya HPT. Herpetario. Bueno, no sé, esa palabra no está tan... Hipopótamo. Muy bien. Bien. Ok. ¿Listo? Yo diría helicóptero. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer la última. Vamos que incluya la C, la P, la T y la D. CPTD. CPTD. Lo voy a mostrar al revés. ¿Listo? CPTD. ¿Cuál? Hepático. No tiene hepático, no tiene D. Sí, tiene que tener las 3. Vamos, no sé si me llegan. Y la C, y la P, y la T y la D. Ok, Karina, muy bien. Muy bien. Vamos a construir otra palabra. Sí, la C, la P, la T y la D. Vamos. Compartido. Muy bien. Muy bien. Ok. Sí, computador, diría yo. Listo. Vamos a dejar, tenemos otras letras, pero ahorita por tiempo, sí, aparte que estamos, pero esta es una estrategia para favorecer ¿qué? ¿Para qué? Para disminuir la sintomatología en omisiones e inversiones. ¿Cuál? Crear palabras o letras
Crear palabras y letras organiza o favorece que el cerebro reconozca la palabra y no se vaya por las sílabas, sino que se vaya por palabras. Y leer en palabras es mucho más fácil, y es más, es lo que debemos de hacer después de leer en palabras, pues facilita poder entonces leer más rápido, comprender más y tener entonces muchísimo más adquisición del proceso de lectura, de escritura. ¿Cuál es la segunda estrategia? La segunda estrategia es copia de modelos. Mírenlo acá, copia de modelos. Aquí estamos. Miren esto, diablo, ok. Y entonces, este diablo, miren que vuelvo a colocarlo aquí. Diablo, ok. Pero me falta una letra en este espacio. ¿Y para qué es? Para que en ese espacio lo coloque entonces, o el niño o la persona que le estamos haciendo el tratamiento, coloque entonces la letra que hace falta. Eso es un copia de modelos. ¿Por qué es copia de modelos? Porque al colocar la misma letra, si yo coloco la misma letra, ¿sí? Estoy entonces haciendo, ok, ahí está, estoy haciendo la misma palabra. Entonces, por ejemplo, bloque. Entonces mira, se me falta acá. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar aquí. Se trabaja muchísimo con las que tienen dificultades. Con la B, con la D, ¿sí? Con la P. Entonces aquí está, bloque. Ok, ¿estamos? Muy bien, entonces con esta letra. Algo importante aquí, para los terapeutas y para los profes. Miren que cuando yo hice esto, no le coloqué un palito abajo. No le coloqué el guión. Porfa, no le coloquen el guión. Porque los niños que tienen problemas perceptuales, al colocarles guión y al colocar la letra encima, eso les altera todo el proceso visual que necesitan para poder entonces organizar la letra. Entonces no le coloquen el guión abajo, ¿sí? No como en colgado, por ejemplo, que colocamos entonces los palitos abajo para colocar las letras encima. No lo coloquemos, ¿listo? Es una recomendación, y si quieren más adelante trabajamos la parte perceptual, visual, para que podamos como que reconocer por qué es que se hace. Muy bien, el otro es en parejas o tríos o cuartetos. Miren, lo que hacemos es unas columnas con las letras que más se le dificulta, y el niño tiene que hacer el recorrido solamente tomando las letras que les conviene. Entonces la M, la M, la M, la W de la U, y así podemos fácilmente hacer trabajar que el niño disminuya sus inversiones e inclusive omisiones. Y la última estrategia es entonces rotar y leer. ¿Qué significa rotar y leer? Mira, entonces aquí tengo una palabra, ¿cierto? Ala. Pero si yo a esta letra le coloco, miren cómo va a quedar. Miren que si yo le coloco esta P, entonces ¿cómo queda? Queda pala. Tengo que hacerlas al revés. Entonces queda pala. ¿Ok? Si yo lo volteo, ok, esta letra, entonces ya queda. ¿Cuál queda? Queda Dala. ¿Sí? Si yo lo volteo acá, ok. Si yo lo volteo acá, ¿cómo queda? Queda Bala. Entonces miren que solo con esta letra, por ejemplo, según la combinación, ¿esto qué disminuye? Disminuye toda la parte de las rotaciones, que es una de las características que más tienen los niños que hacen inversiones. Lo que hacen es básicamente rotaciones, ¿sí? Hacen rotaciones en un lado o rotaciones en el otro, y por eso queda la B, la D, la P, la Q, y por eso entonces tenemos tantas opciones. Miren lo que yo les decía ahorita con la T. Si la T la roto, ¿cuál queda? La F. Entonces, aquí también pasaría lo mismo. Si yo lo coloco queda Fala, pero si yo lo volteo, entonces queda Tala. Miren esto, ¿por qué quiero llegar a esto? Porque básicamente con una sola opción de letra yo puedo trabajar muchísimas palabras. Por eso se llama rotar y leer. Entonces es que hay que buscar en cuáles letras o palabras se equivoca más el niño, trabajárselas para que él pueda ver que solamente girando cambia el significado, y entonces al leerlas pueda hacer más consciente su proceso de escritura, y por lo tanto se ha demostrado desde neuroeducación que la sintomatología baja. Pero recuerden, vuelvo entonces al principio, todo este proceso puede disminuir con buenos procesos de
juego sensoromotor. El juego sensoromotor es clave en los procesos de organización cerebral y neurofuncional. ¿Y qué necesitamos para leer y escribir? ¿Qué necesitamos para disfrutar de la lectura, para escribir un poema, para poder entonces componer algo? Necesitamos tener procesos de lectura y escritura consolidados, con un aprendizaje significativo. ¿Y eso cómo nos lo da? Tener un proceso neurológico que implique el cerebro, el tálamo, el cerebelo y muchísimas otras estructuras. ¿Para qué? Para que la lectura sea fácil, para que la escritura sea fácil y al final terminemos amando leer y escribir. Y por lo tanto podemos favorecer entonces el aprendizaje significativo y sobre todo que nosotros como docentes podamos darles las herramientas y podamos lograr ese objetivo que queremos con nuestros niños, es que aprendan y que más adelante pues puedan entonces reconocer en la educación o en el proceso de la lectura y escritura la belleza que debe ser entonces siempre la educación, buscar belleza. Muchísimas gracias por este espacio. Eso es lo que tenía que decirles. Me demoré un poquito más, pero bueno, muchísimas gracias por estar. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, amigos, trabájenlos con mucho gusto, Lady, Cristina, sí, muchísimas gracias. Acuérdense que pueden escribir y podemos seguir entonces escribiéndonos. Cualquier asesoría le pueden escribir a Crisálida, les vamos a responder. Muchísimas gracias por este espacio. No sé si tengan preguntas. Porfa, compártanlo, apóyennos con nuestra página de YouTube. Ok. Van a ver que si siguen esa estrategia, los niños van a bajar en sus omisiones e inversiones. Entonces, muy chévere. Y bueno, ok amigos, muchísimas gracias por el espacio. De verdad. Nos estamos viendo. Cualquier cosa escríbanlo, después les respondemos. Y bueno, muy bien, Noralba, placer verte. Natalia. Listo amigos, ok, muchísimas gracias, les agradezco el espacio y que estén muy bien, hasta luego.